Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Estamos desglosando la tercera, cuarta y quinta dimensión en este segmento de TICS para llegar a la conciencia. Entonces, las habilidades de la dimensión cuarta, que ya estamos evaluando entre tercera y cuarta dimensión, es cuando nos saca de los hábitos rutinarios, de ese pensamiento, de ese sentimiento y de esa acción intermitentemente. Cuando trascendemos un pensamiento, porque sabemos que afecta a muchos, ahí se hace presente conciencia alineada con la cuarta dimensión, con un estado de mejor o de perfeccionamiento muy diferente a la tercera dimensión. La cuarta dimensión ofrece posibilidades de selección y de elección. La tercera no ofrece ninguna. Por eso es que se habla del galpón de humanos, donde no vemos una posibilidad más allá de nuestras narices, porque estamos inmersos en un entendimiento de una conciencia colectiva de tercera dimensión. Cuando nosotros vemos más allá y los hacemos diferentes a los demás, así nos digan que somos locos o que nos critiquen, y no nos afecta en nada, no nos afecta para mal, sino para bien, es porque estamos conscientes de nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, y sabemos que estamos trascendiendo. Eso es cuarta dimensión, y es una cualidad de esa dimensión. Igual con la quinta dimensión, hay cualidades de conciencia cada vez más perfectos. Y pues hay una reacción a partir de creencias inconscientes y condicionamientos. Cuando se encuentra uno entre la cuarta y quinta dimensión, se da cuenta que uno es condicionado por la cultura, se da cuenta que uno es condicionado por la estupidez de unos hombres que nos domesticaron y nos permitieron no avanzar. Se da uno cuenta que tiene que romper con paradigmas caducos, y eso es conciencia, y eso salir del condicionamiento para ser incondicional. Y todas esas personas y situaciones que se presentan o se aparecen en ese espacio y aún en ese tiempo, si lo queremos decir así en términos de tercera dimensión, cuando uno está accediendo a la cuarta dimensión, la dualidad pues ofrece otra estructura rígida para la experiencia de la tercera dimensión. La dualidad es muy afín con la tercera dimensión, de esa estructura que no nos permite sino ver el bien y el mal, huir del bien y del mal, y estar siempre pensando en doble. Cuando vamos hacia la cuarta y quinta dimensión, el mal es una lección que nos está avisando que tenemos que trascender para no permanecer en el sufrimiento. O sea que el sufrimiento, la catástrofe, el miedo, ya es una herramienta más para entender no la dualidad, sino para entender lecciones. Ahí es donde el mal pierde su carácter de mal. Es simplemente algo que sucede y algo que tenemos que traspasar, algo que tenemos que trascender y algo que tenemos que superar. Arriba, abajo, izquierda, derecha, pues debería o no debería. Desde la caída de la Atlántida hace ya más de 12.500 años, nos estamos dando cuenta que las dimensiones son sistemas
de creencias en la conciencia, si se ve materialmente, y si se ve espiritualmente, son estados. Entonces, quien está siempre en la dualidad, pues nos estamos volviendo locos o ya estamos muy locos, muy temerosos como una forma de vida. Y en ese miedo pues hemos pues aprendido a definir muy estrechamente lo bueno y lo malo, lo grande y lo pequeño, lo ancho y lo angosto. Entonces, también cuando uno habla de correcto e incorrecto, etcétera, el juicio inconsciente pues impregna el pensamiento en esa tercera dimensión. Y todo es dual. Enfermedad, sanación, entendimiento, no entendimiento. Y aún más, pues nosotros recibimos nuestras experiencias de tercera dimensión predominantemente con el hemisferio izquierdo del cerebro. Y ahí es donde es la sede de la mente, digámoslo así, racional. La que todo lo pasa por el razonamiento, la que todo lo piensa, todo lo critica. Y por lo tanto pues estamos usando solamente de un quinto a un, más bien de un 5 a un 10% de la capacidad cerebral para jugar al juego de la tercera dimensión. Estamos desperdiciándonos y estamos solo como los pollos, comiendo, durmiendo y puntos suspensivos. Entonces la mayoría de nosotros pues estamos sospechando que el resto de nuestro cerebro tiene que hacer algo. Y el raciocinio sigue predominando. Pero si nos damos cuenta no tenemos idea de lo que realmente está haciendo el cerebro y cómo está funcionando y cómo está operando en ese sistema que le permite a uno abrir esas dimensiones o llegar a esos estados que solo lo entiende el hombre en el ser espiritual. Entonces el cerebro lo que nos permite hacer pues es funcionar en las más elevadas dimensiones como la cuarta y la quinta y aún más allá, pero si hay conciencia. El cerebro es un portal que abre esas posibilidades, tiene su funcionalidad. Entonces en este momento pues ya tenemos el potencial o todo el equipo necesario y el cableado para acceder a esos canales vibracionales para ser pues plenamente conscientes de todas esas dimensiones que son estados de conciencia para vivir mucho mejor. Lo que sucede es que nuestros hábitos de pensar y de sentir, que se van grabando a lo largo de muchas vidas y de muchas experiencias, pues eso nos está anclando y nos está incapacitando y aún eso es limitación, nos limita para trascender la experiencia de la tercera dimensión. Nos limita porque ese sinnúmero de creencias nos tiene anclados en el miedo. Y ahí pues predomina esa mente racional del cerebro izquierdo. Y solo sabe lo que sabe. Y no sabe lo que no sabe. Y no quiere saber lo que debe saber. Un trabalenguas que muchos lo entenderán y otros lo ignorarán porque les da miedo pensar. Entonces el cerebro está trabajando incansablemente pues para mantenernos dentro de un estrecho rango de pensamiento y posibilidades objetivas de esa tercera dimensión, propios de esa tercera dimensión. Para hablar de la cuarta dimensión es necesario entender la tercera dimensión. Para hablar de la quinta dimensión es necesario entender la cuarta dimensión.
Por lo tanto, estamos hablando de tercera, cuarta y quinta dimensión en el discurso en momentos intermitentes para aclarar conceptos. La tercera dimensión lleva simplemente la corriente del colectivo. Lo que acostumbra a decir, burritos en espera. ¿Pero en espera de ser qué? Crucificados dentro de un cañón de creencias que no los llevan a uno sino a la tristeza, incertidumbre, miedo y a la no progresión o a la no evolución acelerada. Llega simplemente a una evolución retardada que sirve, claro está, porque nadie se detiene, sino que se demora en llegar a entender las posibilidades de vivir bien a través del entendimiento de las otras dimensiones. Entonces, todas esas crecientes energéticas de luz y frecuencias del cambio, pues están recableando nuestros cerebros para permitirnos acceder a lo que tanto se está hablando de otras dimensiones, aún estando en este mundo. Porque ya quien trasciende desde este mundo, trasciende en el otro. O digámoslo así, no mundos físicos, sino mundos cósmicos de pensamiento. O esa gama mucho más amplia de información y posibilidad, pues que está disponible en la tercera dimensión. Porque todo lo de la tercera dimensión tiene una razón de ser para trascender. Eso no está ahí porque sí al azar, sino gracias a la tercera dimensión conocemos la cuarta. Gracias a la tercera, posiblemente la segunda nos permitió llegar allí. Entonces, esa invasión de energías cósmicas que están llegando de luz desde el más allá, si queremos decirlo así, desde la incomprensión para la comprensión, pues se está preparando a las conciencias individuales y aún colectivas para vivir la experiencia de la cuarta y quinta dimensión, a la vez que están pues eliminando las rígidas reglas de esa tercera dimensión de nuestra conciencia que tanto nos ha mantenido anclados por su rigidez. Estados vibracionales. En este segmento o en estos segmentos hemos entendido la tercera dimensión y cómo se accede a la cuarta. En el siguiente TICS vamos a hablar de cómo sería la cuarta dimensión. Pero no olvidemos que para hablar en algún momento de la cuarta dimensión tenemos que hacer referencia a la tercera. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.